Saludo cordial, bendiciones para todos los hermanos y amigos que están pendientes de nuestros videos que glorifican y bendicen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cordial saludo, mi nombre es Jorge Acevedo, pastor salmista desde Villanueva, Casanare, en la región de los Llanos Orientales. Estamos ubicados. Nuestro objetivo es llevarle la palabra de nuestro Dios para que se impregne en el corazón pensante de cada persona. Hoy queremos traerle un tema muy especial que se debe tratar en estos últimos tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 25, del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a donde los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos relata que había 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes representan la iglesia del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que había 5 prudentes, 5 sabias, 5 con madurez, y habían 5 insensatas, imprudentes, inmaduras, que no guardaban la obediencia y el trabajo que se les había entregado. Se habla de vírgenes porque se le habla de pureza, y la iglesia debe de estar pura, porque el Señor Jesucristo ha dicho que vendrá por una iglesia sin manchas y sin arruga, y esa iglesia es usted y soy yo. Esas 10 vírgenes representan el pueblo que Jesucristo un día viene a buscar. Aquel esposo representa al amado de la iglesia, representa al Señor Jesucristo. Pero dice el Señor Jesús en esta parábola que el reino de los cielos es semejante a unas bodas, y que es una gran fiesta, como dice el Señor Jesús en su palabra, donde el esposo se casará con su novia. Y aquí podemos ver que el esposo estaba listo para esa gran fiesta, pero no se sabía a qué horas de la noche iba a llegar. Y había unas vírgenes que representan la iglesia, como les había dicho anteriormente, y estas vírgenes debían de estar cumpliendo su rol, su responsabilidad que les correspondía de esperar al esposo, atentas, muy despiertas. Pero dice la Biblia que hubieron 5 prudentes, 5 sabias que se prepararon con sus lámparas. La lámpara representa, bendito sea el Señor, la palabra del Dios Todopoderoso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Biblia en el Salmo 119, 105. Entonces la iglesia debe de tener su lámpara preparada, su lámpara encendida, y esa lámpara encendida significa que la iglesia debe de tener la palabra de Dios activa, debe de tener la palabra de Dios en práctica, en obediencia, haciendo
haciendo lo que al Señor Jesucristo le agrada. Y dice la palabra del Señor en esta parábola, el Señor Jesucristo contaba para darnos un ejemplo de cómo sería la venida de Él nuevamente a la tierra. Dice la Biblia de que a aquellas mujeres todas tenían lámparas, tanto las sensatas como las insensatas, las imprudentes como las prudentes tenían lámparas. Quiere decir que las 10 conocían la palabra de Dios, pero solo 5 de ellas vivían la palabra de verdad, y las otras 5 solo vivían una vida doble, una vida de doble sentido, voluble. No eran unas personas estándar en la palabra del Señor. Vivían confiada de lo que era la venida del Señor Jesús, del esposo. Así esto hace referencia a la iglesia de hoy día. Hay una parte, un porcentaje que verdaderamente está preparada, esperando al Mesías, esperando a su Salvador, esperando a su amado para irse para el cielo. Pero hay otro grupo que son las insensatas, que están dentro de la iglesia, que cantan, que ayunan, que oran, que vigilan, que hablan en lengua, que hacen milagros, que libertan a los cautivos, que oran por las personas, y ya hay solución a sus problemas. Pero estas personas no están viviendo el evangelio del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. Y la Biblia registra que estas mujeres tomaron las lámparas, pero las 5 insensatas no se proveyeron del aceite suficiente para que esas lámparas le dieran a luz para esperar hasta que viniera el esposo en la noche para recibirlo. Mas las que son prudentes, sí, dice que tomaron una vasija, llenaron las lámparas de ellas, mas tomaron una reserva en una vasija para cuando las lámparas se les secaran. Y usted puede y yo podemos analizar que la Biblia registra que el aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Podemos hacer un recorderio. Las 10 vírgenes representan a la iglesia de Jesucristo. El 50% son sabias que están esperando al Señor. Pero hay otras que conocen la palabra, que saben que el Señor Jesucristo va a venir, pero viven una vida fuera de la obediencia y del orden del Señor, haciendo lo que a ellos les parece bien, y son sabios en su propia opinión. También podemos mirar que las lámparas representan la palabra de Dios. Podemos también analizar de que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pueden ustedes mirar que las 5 sensatas tenían la lámpara, que es la palabra de Dios, y también tenían aceite, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero las insensatas tenían lámpara, que era la palabra, pero no tenían aceite. El aceite era poquito, se les acabó, y cuando vino el esposo tarde de la noche, que oyeron un grito que exclamó diciendo: viene el esposo. Estas mujeres insensatas fueron a mirar las lámparas porque se habían dormido, dice la Biblia, y cuando vino el esposo las halló dormidas. Hay mucho pueblo que está dormido hoy, hay mucha iglesia que está dormida, no está esperando la venida de su Mesías, la venida de su Salvador, y están entretenidos en otras cosas, en el mundo, en la parte de la finanza, entretenidos en las cosas materiales, y no están despiertos con su lámpara llena de aceite, con la palabra y llenos del Espíritu Santo, para esperar la venida de nuestro Salvador, que está muy pronto, que regresa a la tierra. Y este es un mensaje que Dios te está dando en este día, en esta hora, en este momento, para que usted y yo reflexionemos y nos preparemos para la gran venida de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él está a la puerta y Él está que viene. Y no nos sorprenda como sorprendió a aquellas 5 insensatas, a aquellas vírgenes que no estaban preparadas, tenían el conocimiento de la palabra, sabían que su Mesías venía, sabían que su esposo venía, conocían la palabra,
palabra, pero estaban escasas de la obediencia, de la preparación, y no estaban llenas del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo se representa en lo que es el aceite. Usted y yo tenemos que estar llenos de la lámpara, que la lámpara es la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos de lo que es el aceite, que representa el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que tener la palabra, pero también tienes que tener el Espíritu Santo de Dios para que se haga algo fuerte, poderoso en tu vida y se llene de obediencia la vida tuya con la palabra del Señor. Entonces tú y yo estaremos listos para volar al cielo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero dice la Biblia que cuando el esposo llegó, se oyó una exclamación que dijeron: viene el esposo, y todo el mundo salió corriendo. Así va a suceder el día de la venida del Señor. Todo el mundo va a salir corriendo, a andar desesperado, buscando al Señor entonces para arrepentirse, buscando al pastor, buscando al predicador, buscando al vecino que era cristiano. Todo el mundo va a andar corriendo, buscando, pero ya va a ser demasiado tarde, porque la Biblia dice aquí que las 5 prudentes, las 5 sabias, las 5 santas, las que estaban con madurez, entraron, recibieron al Señor, recibieron al esposo, que el esposo simboliza a Jesucristo el Señor, y entraron a las bodas con Él, se fueron al reino de los cielos con Él. En otras palabras, las sensatas, las sabias, los que están esperando a Dios, los que están sometidos a su palabra, recibirán al esposo ese día, al Señor, y entrarán con Él a las bodas, a la fiesta, al reino celestial, a la vida eterna. Pero dice la Biblia que el esposo cerró la puerta, y entre tanto que como se habían quedado sin aceite, ellas fueron a comprar, y cuando regresaron ya fue demasiado tarde. Por eso la preparación es ahora, el arrepentimiento es ahora. Ahora es que usted tiene que apartarse del pecado, apartarse de la maldad, apartarse de los vicios, apartarse de la inmundicia, apartarse de todo lo malo, para que agrades a tu Rey el día que venga, porque nadie sabe el día ni la hora en el día que el Señor vendrá. Ni los ángeles del cielo lo saben, ni el mismo Señor Jesucristo lo sabe, dice la Biblia. Por eso usted y yo debemos estar preparados con la lámpara llena de aceite, para que cuando venga el amado, venga el Salvador del cielo, entonces nosotros podamos entrar a esas bodas con Él, a la vida eterna, al reino de los cielos. Pero cuando aquellas insensatas, como hay muchos cristianos insensatos hoy, gente impía que no quiere creer que el Señor Jesucristo viene por la iglesia, incluso iglesias que están dentro de la palabra, que conocen la palabra, están dudando del regreso del Señor Jesucristo. Y mientras que se van a preparar o vayan a comprar el aceite para echarle a la lámpara, será demasiado tarde, porque cuando regresaron, dice la palabra del Señor que ya la puerta estaba cerrada. Cerraron la puerta, el esposo cerró la puerta. Va a llegar un día que el Señor Jesucristo va a cerrar la puerta de la salvación, la puerta de la misericordia, porque Él hoy está como un Salvador, como un Redentor, pero un día Él estará como un juez, porque te ha dado tiempo a ti, hermano y amigo, para que te pongas en las manos de Él, para que te santifique, para que te prepares, para que vueles con Él y puedas hacer parte de la eternidad a su lado allá arriba. Pero aquellas mujeres, cuando llegaron, comenzaron a tocar y nadie les abrió, y entonces le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y Él les dijo: no las conozco, no sé quién son ustedes, porque si habían sido mías, habían estado preparadas como estas otras 5, que sí estaban atentas, despiertas, con la lámpara preparada con aceite, y estaban iluminando, dando luz, y me recibieron. ¿Sabe qué te quiero decir en esta hora? Que el Señor les dirá: maldito, apartaos de mí, nunca los conocí. La Biblia dice que algunos van a decir en ese tiempo, dice la palabra del Señor: Señor, en ti hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les va a decir: maldito, apartaos de mí, al fuego eterno, nunca los conocí. Entonces, estimado hermano y amigo, para concluir, quiero dejarte claro
que hay que estar preparado para esperar al Mesías que viene de lo alto. ¿Sabes una cosa? Debes de estar preparado como las 5 vírgenes sensatas, sabias, santas, puras, porque el Señor se llevará para el cielo una iglesia sin mancha y sin arruga, libre de toda maldad y de todo pecado. Una iglesia que esté llena de la palabra de Dios, de esa lámpara, y llena de ese aceite que es el Espíritu Santo, y esa luz que brille en medio de la oscuridad, limpia, sin nada de pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Libre de pecado, libre de toda maldad, libre de toda maldición. Por eso es que hay que buscar al Señor de verdad, verdad, en espíritu y en verdad. El Señor te bendiga, te guarde y te siga ayudando. Y prepárate, recuerda que Jesucristo viene ya. Y si estás dormido, te quedarás. Bendiciones.